¿Por qué parece que todo el mundo tiene hoy una intolerancia alimentaria o quizá están en aumento de verdad en las patologías digestivas? O bueno, ahora también parece que todo el mundo tiene SIBO, pero incluso hay profesionales médicos que han afirmado que el SIBO no existe. Cuando tenemos ese cansancio, apatía, incluso una dermatitis o dolores de cabeza muy constantes, jamás se nos ocurre acudir al dietista nutricionista por si pudiera evaluar o incluso ayudarnos, o incluso diría cambiarnos la vida con una alimentación adecuada. No se nos pasa por la cabeza, no es el profesional que tenemos en mente para ello, pero de todo esto, síndrome de intestino irritable, SIBO, gluten, fibromialgia, voy a hablar con mi invitado de hoy, que para mí es el invitado perfecto para hablar de ello. Yo no conozco a ningún experto mejor en la materia, no tengo ningún compañero del que haya aprendido más en este sentido y tengo que agradecerle infinito que esté aquí. Bienvenido, Ismael San Mauro, ¿cómo estás? Y también define brevemente tu currículum porque yo ni me atrevo de la admiración máxima que te tengo. Nada, pues muchas gracias, Paloma. La verdad es que es un honor y un placer. Yo te tengo en mucha estima y, vamos, yo creo que eres de las profesionales que llevas mucho tiempo siendo referencia en muchos sectores de la nutrición y, bueno, el que me invites a tu podcast, pues para mí es un honor que seguro que dentro de unos años, cuando sea un pepinazo de podcast, seguro que será un honor para mí mismo decir, yo estuve ahí al principio y poder ayudar a Paloma, pues la verdad es que seguro que te va a ir súper bien como todas las cosas que haces. Pues bien, yo me dedico a nutrición, yo hice nutrición, me dedico a clínica, o sea, principalmente me dedico a clínica, a investigación, a hacer ensayos clínicos, a investigación y a formación. Eso, digamos, son como las tres patas en las que más me muevo. Trabajo mucho en consultoría para empresas también, a través de distintas empresas con las que colaboramos desde hace mucho tiempo, en temas de lanzamiento de nuevos productos, formulación de productos de complementos dietéticos, de test específicos de pruebas diagnósticas o de pruebas específicas de microbiota, todas estas cosas que, que están ahora como tan de moda y que además son las que nosotros utilizamos en la clínica, pues a veces incluso pues asesoramos un poco también a estas empresas y demás. Y luego también soy bastante emprendedor barra empresario y bueno, pues tengo distintas, o sea, gran parte de mi actividad es gestionar pues varias compañías que tengo y, bueno, pues eso es me quita gran parte de mi tiempo del día a día porque en definitiva es una parte importante que no tiene que ver con la nutrición, sino con la ejecución del desarrollo de esos negocios. Y desde hace mucho tiempo en la parte clínica y también la parte de investigación, bueno, y la de formación al final, nos dedicamos mucho o específicamente a la parte de patología digestiva, alergias, intolerancias y autoinmunes, un poco todo esto que está muy entrecruzado y muy relacionado, como ya sugerías un poco en las preguntas. Y desde hace pues bastantes años, a lo mejor desde 2014 o así, o incluso antes, y ya empezamos a tratar pues, pacientes con histaminosis, con SIBOS, con microbiota, con déficit, o sea, con alteración de la microbiota, y es algo que nosotros llevamos trabajando bastantes años. De ahí, de hecho, la primera formación para profesionales que lanzamos fue en 2016, donde ya incorporábamos todo esto con una experiencia previa de 3 4 años y bueno, pues llevamos ya un poco de recorrido en todo esto. Aún así, pues esto es relativamente nuevo, la ciencia avanza muy rápido y es verdad que todavía pues, bueno, estamos en algunos casos aprendiendo un poco y empezando a poder aplicar todo esto para los pacientes que están muchas veces muy malitos, muy perdidos y desesperados. Y eso es un poco lo que más hacemos, junto con un equipo que tengo que es magnífico, que por eso también podemos hacer tantas cosas. También ayuda mucho a todos los dietistas nutricionistas clínicos que estamos a veces muy perdidos y muy desesperados. Tú sueles decir que no tienes un perfil de influencer ni tampoco divulgador, por eso quizá mi público pues no te conoce tanto, pero debe saber la gente que sí que eres un súper influencer en el mundo de la nutrición clínica para los profesionales, porque no solo el bagaje que tienes empresarial, sino tu perfil investigador. ¿Y dónde has puesto tú el perfil del dietista nutricionista en ese ámbito más clínico de investigación y de avance? De verdad, Ismael, es de agradecer infinitamente, doblemente, ¿no? El que esté hoy aquí compartiendo y el que hayas puesto, yo diría, en tanto prestigio la figura del dietista nutricionista y luego que realmente
todo lo que haces, todo lo que has dicho, esa parte de investigación que luego traduces también a tus formaciones, pues nos influye verdaderamente a los que pasamos consulta, que yo he de decir que jamás en la universidad tuve una formación tan actualizada en las temáticas de las que tú te ocupas, como has mencionado. Como no eres Instagramer, no vamos a decir mucho que sí influencer de los Nutris, pues sabemos menos de tu alimentación y aquí hay una pregunta obligada que todo el mundo contesta cuando viene a este podcast, que es curiosidad plena mía, y es ¿qué has desayunado hoy? Pues un café con bebida de arroz por la mañana, a las 6 de la mañana. Y luego ya hasta media tarde, o sea, hasta media mañana no he tomado unos frutos secos y un plátano. Muy bien. Da la casualidad que aquí nadie ha repetido el desayuno de nadie hasta ahora. Este es el episodio número 14. Y yo estoy encantada porque así la población también ve que aquí partamos de donde partamos en nuestra profesión, hay desayunos diversos y todos pues, pueden ser adecuados. Ismael, ¿por qué están en aumento o parece que están en aumento las patologías digestivas o las intolerancias que podrían o no ser lo mismo? Pero es una pregunta que se hacen nuestros pacientes y que se hace la población, Ujú. incluso quitándole valor, ¿no? a cuando se diagnostica, porque parece que hoy todo el mundo tiene una, ¿no? Como si no tienes nada a nivel digestivo es como que eres el superhéroe. ¿Qué está ocurriendo? Yo aquí veo como varios factores. Por un lado, se ha incrementado el conocimiento sobre estas propias entidades patológicas, sobre estas enfermedades o síndromes o cambios funcionales de ciertas cosas, ciertos mecanismos, y cada vez se conocen más, hay más investigaciones, más publicaciones al respecto, y esto de alguna forma pues, se transfiere a la clínica, a los profesionales que nos nutrimos de ese conocimiento y empezamos a poder entenderlo para poder aplicarlo de una forma pues, más precisa y más específica a estos pacientes que tienen ese cuadro, ese perfil donde sí que cuadre que perfectamente identificas, como puede ser pues, una mala absorción a la fructosa o un SIBO y demás, que luego profundizaremos. Eso por un lado, el aumento del conocimiento y por ende, o a través de él, el cómo traspasamos o cómo transferimos ese conocimiento a la población general, a través de pues, clínicas con profesionales formados y actualizados, que es súper importante, donde también luego incidir un poco. Por otro lado, tenemos más acceso a la información y el paciente, pues de alguna forma también busca, o sea, si tiene un síntoma o algún signo clínico que le está pues bueno, quitando, mermando calidad de vida o que le limita en su día a día, porque tiene un dolor, porque tiene más reflujo, tiene mucho hinchazón, pues que al final consulte o que pregunte a un compañero, a un compañero de trabajo, o que simplemente busque en Internet. Entonces, también es fácil con la tecnología que hay actualmente y con el acceso a la información que está a todos, hasta tanto lo bueno, digamos, como pues, otras cosas que a lo mejor no son tan interesantes o con un soporte científico suficiente. Pero el paciente accede a esa información. Entonces, es fácil que esto nos pasa a los que estamos en consulta y que llevamos tiempo en este área, pues es muy habitual que a veces viene el paciente y te dice ya que tiene SIBO, que tiene disbiosis, que tiene permeabilidad intestinal, que tiene XXXX, porque le cuadran pues, cosas que ha leído o ha salido un libro y se ha empezado a meter cada vez más en profundidad en todo esto. Hay muchos libros de compañeros y demás, entonces es muy habitual que esto ocurra, que el paciente al final ya llegue con cierta información o un poco empoderado en conocimiento. Y eso es una realidad. Entonces, eso de alguna forma, pues también hace que cada vez parece que haya más pacientes de este tipo. Y luego, por otro lado, la parte de redes sociales y demás, donde al final todo se comparte y se potencia mucho. Y parece como que se hace un efecto bola en el que parece que un influencer o una persona famosa y demás, pues le han dicho que tiene SIBO o que tiene fibromialgia y claro, pues tiene 2 millones de impacto de visualizaciones o lo que sea y eso de repente es como, uy, fibromialgia, ¿esto qué es? O SIBO, ¿esto qué es? Que esto pasó hace no muchos meses, que de repente todo el mundo pues tenía SIBO y todo el mundo estaba con SIBO y salían en la televisión y bueno, pues esto al final los medios de comunicación potencian, son un poco ese altavoz, que a veces no demasiado positivo, pero bueno, como un poco altavoz de
visualizar este tipo de patologías. Entonces, por un lado, bien, porque al final, oye, pues es la posibilidad de intentar ayudar a este tipo de pacientes que tienen unas problemáticas que le limitan mucho en su día a día, en muchos de los casos, pero por otro lado, pues supone también como esa crítica desde quizá pues un perfil sanitario más conservador de, bueno, pues esto no está en una guía clínica, no está en un protocolo médico clínico todavía basado en la evidencia, ahí sí hay algunos estudios, pero todavía esto no es suficiente como para poder aplicarlo. La seguridad social no lo va a cubrir, las pólizas tampoco, entonces al final tienes que ir a privada, la privada pues es un dineral y entras un poco en esa dicotomía al final de quiero ayudar al paciente, pero es complicado. O el paciente no se lo puede permitir, o el paciente al revés, llega a tu clínica, le haces un diagnóstico y cuando llega y le dices eso, pues va a lo mejor a su médico de referencia y le dice, yo en eso no creo, eso no es así y demás. Y claro, es difícil porque tú trabajas en eso y tienes experiencia y crees que puedes ayudar al paciente, que al final es de lo que se trata y intentar ver cómo come, intentar ver qué es lo que puede estar pasando o qué detonantes han llegado a producirle esa patología. Y sin embargo, pues claro, se queda como con una cara claro, y si me están timando o estafando, como sugiere este otro profesional o otro colega a lo mejor de nutrición o de medicina, que a lo mejor sale pues en televisión diciendo que bueno, que es que esto se está volviendo una locura porque esto son modas y que ojo con retirarse el gluten o estas cosas que lo mismo, que lo sufrimos en el día a día y luego al final es desautorizar un poco como una recomendación del profesional que sí que se ha sentado con el paciente, le ha preguntado durante una hora su vida entera y se ha preocupado por intentar entender qué le pasa. Y desde ese punto de vista, simplemente pues por un clip de 2 segundos en la televisión, ya parece bueno, que es que la has estafado por decirle, sugerirle que puede que tenga un sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo. Entonces, bueno, esto lo vemos muy en el día a día. Y juega también un papel en este aumento también del diagnóstico, aparte de que sabemos más y se diagnostica más por ello, el tipo de alimentación que llevamos y por supuesto el estrés, porque la parte del estrés, la población, cuando le explicamos, y más un dietista nutricionista, se cree que estamos hablando de algo espiritual o esotérico. Y sabemos, y tú nos lo explicas muy bien, que, bueno, tener ese constante estado de estrés que activa algunos mecanismos en nuestro cuerpo, que empezando por algo tan fácil de entender como que el proceso digestivo no se da adecuadamente hasta que los ácidos del estómago pueden estar cambiando. ¿Crees que juega un papel menor o es también importante en este sentido? Sí, sí, incluso si me permites, justo una cosa también interesante es que al haber más demanda y más conocimiento al respecto, también hay más empresas de diagnóstico de productos y demás que de alguna forma refuerzan y cierran un poco ese círculo de intentar mejorar o ayudar al paciente. Entonces, bueno, esto también es una realidad que al final van surgiendo nuevas oportunidades o nuevas opciones que también incrementan o que repercuten en que se conozca más la enfermedad y que cada vez pues, haya más personas que crean que tengan eso, que sean diagnosticados porque aparecen estos otros nuevos métodos diagnósticos que son interesantes. Y luego todo esto, o sea, el que haya más como empuje de tanto de la sociedad, los profesionales, de los laboratorios y las pruebas diagnósticas y demás a los profesionales y el mayor conocimiento al final se traduce en que poco a poco se va empujando hacia que tengamos conocimiento suficiente como para que la sanidad le ponga foco en ello. Y un ejemplo muy claro es el del sobrecrecimiento bacteriano. El SIBO hace unas pocas semanas ha sido reconocido por la OMS como una patología, como una enfermedad, con la clasificación sanitaria de entidad patológica que tienen códigos, todas las enfermedades tienen códigos a nivel mundial para que cuando hablemos de una enfermedad todos hablemos a nivel mundial el mismo lenguaje y el mismo código y sabremos a qué nos estamos refiriendo. Pues esto ha sido reconocido hace pocas semanas. Entonces, bueno, pues para toda esa gente que durante mucho tiempo está diciendo esto no es una enfermedad, esto es una moda, pues bueno, pues oye, la OMS ha reconocido esto. Entonces,
Y no es porque influencers hayan dicho que existe, es porque, bueno, pues el conocimiento y la ciencia avanza en esa dirección. Entonces, eso creo que es un ejemplo claro de cómo va evolucionando y que efectivamente, pues cada vez parece que sí que hay más pacientes que sufren de estas enfermedades. Y por otro lado, como bien dices, el tema de todas estas enfermedades funcionales o dependen del hábito de los hábitos de vida, donde incluimos el sueño, la calidad del sueño, la exposición al sol, la naturaleza, la contaminación, el uso de fármacos o de no fármacos, la alimentación, por supuesto, el estrés. Todo eso está muy relacionado, lo que llamamos como el ambiente o el esposoma. Y eso es lo que repercute y lo que influye realmente directamente en las enfermedades que sufrimos, en las que causan, tanto las que causan mortalidad como en las que no. Porque el que seas celíaco o el que tengas un SIBO, de SIBO no te vas a morir. Yo siempre lo digo, es como, esto, yo estoy muy mal, llevo muy mal muchos años y esto, claro, esto es contagioso, de esto me voy a morir, esto se relaciona con más cáncer o con más Alzheimer. Pues oye, es lógico que te hagas esas preguntas, porque si no tienes esa información, porque nadie te ha dicho que lo que es como entidad, pues es importante también minimizar y ponerlo donde está, en el ámbito en el que está. Ahora, que no te vayas a morir de ello, no quiere decir que no vayas a sufrir durante 10, 20, 30, 40 años una sintomatología que va a repercutir directamente en tu calidad de vida. Entonces, a veces cuando no tienes ninguna de estas complicaciones, y luego las tienes, es cuando te das cuenta de lo afortunado que eras por poder comer de todo y que te sentase bien, de a lo mejor haberte cuidado, hacer esa parte preventiva, de no tener, o sea, si puedes hacer ejercicio, pues hacerlo, y no cuando ya a lo mejor ya no puedes. Y tienes tantas cosas que ya es muy difícil. Pasar esa barrera es donde realmente es complicado. Y el estrés, el ritmo de vida que llevamos es fundamental. O sea, como bien dices, pues eso, el cortisol, que es una de las hormonas que está directamente relacionada con el estrés y con el ritmo de vida o el estilo de vida que llevamos, que no es eh, un estrés puntual agudo que es fisiológico y que viene bien para muchas cosas, sino esa sensación de, en vez de correr delante de un león antes para sobrevivir, ahora es mi jefa me está tocando las narices y me tiene estresada porque quiere que le ponga el informe y no me da tiempo. O este cliente no me compra lo que sea, o hemos tenido un problema. O sea, el estrés es ese, o sea, el estrés es ya, o mi hijo es que no ha sacado un 5 en clase, que, o Y sea, que estrés muchas personas lo piensan como que un día que voy corriendo a todos sitios y voy apresurada, pero estrés también son todas esas pequeñas agresiones que le hacemos a nuestro cuerpo y a nuestra salud, en definitiva, a diario, ¿no? Con un montón de fármacos que no deberíamos quizás de estar abusando y todo este tema. sí, Hemos, sí, nos has dejado claro que el SIBO existe, que hubo titulares, como he mencionado al inicio, incluso profesionales médicos, que algunos de mis pacientes me venían diciendo, pues he ido al digestivo, me ha dicho que eso es una tontería y que el SIBO no existe. El SIBO existe, ahora defínenos el SIBO, que además yo creo que es bastante fácil de entender, no es como otras patologías digestivas. sí. El SIBO son las siglas de sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, en inglés, y lo que viene a decirnos es que es la microbiota, que son los microorganismos que tenemos en todo el cuerpo. Principalmente hablamos de microbiota intestinal, la que tenemos mayoritariamente en el colon, en el intestino grueso, porque es la que representa mayor cantidad y está en mayor proporción. Pero en el intestino delgado también tenemos. Lo que pasa es que tenemos muy, muy poquita. El sobrecrecimiento bacteriano, intestino delgado, en el SIBO, es cuando esa microbiota del colon ha ascendido de forma descontrolada y desproporcionada al intestino delgado. Y hay más bacterias, o especialmente bacterias en ese tramo, en todo el intestino delgado, que cuando nosotros comemos vamos a dar de comer a esas bacterias y van a utilizarlo como sustrato, van a comer ellas, digamos, y van a producir una serie de metabolitos, principalmente o entre ellos gases, que lo que va a hacer es pues, que va a generar esa sensación de hinchazón, de dolor, de molestias, de diarrea, de estreñimiento y bueno, entre otras muchas cosas, porque tenemos una parte como muy local de hipersensibilidad visceral, o sea, como se empieza a alterar pues, lo que es el intestino, las vísceras y demás, pero eso también repercute a nivel extradigestivo.
o sea, como a nivel de síntomas extradigestivos, fuera del digestivo, del aparato digestivo, porque tenemos como una señalización, una comunicación directa con el cerebro, que es lo que se llama eje intestino-cerebro, y que en la principal autovía o carretera es el nervio vago, que es un nervio que va desde el cerebro por todo el digestivo. Y este nervio, que es el nervio vago, o sea, es dependiente del sistema nervioso parasimpático, que es el que nos relaja, del que depende de las funciones vitales y demás. Si tenemos mucho cortisol o estamos como intoxicados de cortisol porque estamos estresados con estrés, con adrenalina y demás, no expresamos o no estamos tanto en la parte del parasimpático. Y para todas las funciones digestivas, las enzimas digestivas, las hormonas digestivas, el proceso digestivo en general, dependemos de estar relajados y que se active bien el nervio vago. Entonces, muchas veces esto es lo que vemos muy habitual en la consulta, de todo me sienta mal, me hincho enseguida, y es como, vale, puede ser un SIBO, es uno de los síntomas que te levantes como muy el de síntoma de SIBO. Pero si cada vez que comes, comes estresada porque comes y pum, 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 no tienes tiempo, no te paras, no respiras, no eres consciente, pues te va a sentar mal la comida. Si es que está claro, porque el sistema nervioso te está, pues está a lo que tú le estás diciendo, que es estrés, cortisol, sobre supervivencia. Y eso nos pasa, que al final, como vamos con el piloto automático de pues intoxicación por cortisol, o sea, como una lluvia de cortisol por todo constante. Luego, pues nos dan unas bajadas tremendas porque como que nos resetea el cerebro casi, que nos quedamos como que ya no te enteras de nada porque pasas de estar con el cortisol que te tiene alerta. O sea, el cortisol lo tiene tu cuerpo, tu cerebro lo sintetiza para tenerte en un estado de alerta, por si tienes que hacer cosas. Pero si estás constantemente en estado de alerta, pues no, el cerebro también interpreta que no estás para comer, para hacer la digestión, no estás para tener pues, relaciones sexuales con una orientación de intentar quedarte embarazada. Es que eso es muy importante. O sea, al final es importante entender que el cuerpo es casi perfecto, pero si lo usamos bien, porque si lo utilizamos mal, pues posiblemente nos juegue las malas pasadas que tenemos. Pero el que esa interacción con la parte emocional o del sistema nervioso central se ve muy claro y nosotros siempre lo ponemos como ejemplo en la consulta para a veces explicarlo un poco de si tienes o sea, es muy habitual que si, por ejemplo, cuando eres más joven tienes exámenes o el examen de conducir o exámenes de la carrera o del instituto incluso o una reunión muy, muy importante o algo muy relevante, es muy habitual que ese día o el día anterior o ese mismo día vayas 3 o 4 veces al baño. Y es muy habitual, porque el cuerpo eso lo interioriza muy mal. Y también por el otro lado, la otra parte, o sea, si tienes una triste noticia muy, muy fuerte a nivel de impacto psicológico, emocional, es que no comes, o sea, es que te quita el hambre. O sea, y si comes, si es que, o sea, se te va a hacer una bola ahí y te va a hacer daño, porque no estás para comer. O sea, no estás para comer en ese momento, porque tu mente está en otra cosa. Entonces, esa relación entre mente y cuerpo, mente y digestivo es fundamental. Es fundamental. Entonces, bueno, dentro de SIBO, ¿qué es lo que vemos o qué es lo que a veces pasa? Que claro, no tienes solo un SIBO, tienes un SIBO, pero tienes a lo mejor incluso pues, malos hábitos dietéticos. O sea, los alimentos que estás tomando pues son procesados, son muy ricos en azúcares, que son estos sustratos que le gustan mucho a las bacterias que tenemos, que están en un incremento en el intestino delgado. Además, comemos rápido, no masticamos, no estimulamos bien el nervio vago. Entonces, no solo es el SIBO que implica pues, otras muchas cosas. Ese exceso de estrés, pues a lo mejor también hace que generes menos ácido clorhídrico, esto que sería la hipocloridria, que conoces y que es tan habitual que pasa, que es que tenemos un déficit o una secreción de los jugos gástricos disminuida, con lo cual pues el procesamiento de esa comida en el estómago va a ser peor. Y esto pues, nos implica que luego pues tengamos más pesadez, más hinchazón, los alimentos se digieran peor. Entonces al final, eh,
siempre es como, pero tengo SIBO, ya me lo he tratado con antibióticos, ya puedo comer de todo, ya como, pues es que si no soluciona el resto de cosas, pues vas a tener otra vez SIBO, o sea, vas a recuperarlo posiblemente, vas a repetirlo. Entonces, bueno, esto es muy habitual que ocurra con el sobreviviente, Que con piensa, el SIBO en este caso. piensa en las personas que me ha dado SIBO o me he contagiado o cuando estás dejando claro que es consecuencia de un montón de factores que lo han podido propiciar, que sí, sabemos que hay algunos tipos de infecciones que pueden estar detrás, pero hay veces que es un conjunto de malos hábitos. Has dicho, que quede bien claro, que ese ácido del estómago estaría bien tenerlo óptimo para que no se diera, entre otras muchas cosas, esta patología, un SIBO. ¿Hay Ujú. algún fármaco o fármacos que puedan estar detrás de este aumento de SIBO? Porque se me ocurre no solo tema de antiácidos, sino qué pasa con la epidemia de ingesta de diazepam, por ejemplo. Salud mental, sí, sin duda. O sea, sin duda. A nivel farmacológico, uno de los, o sea, los dos principales causantes, o sea, como, bueno, causantes, factores facilitadores, que es como, o sea, que al final son factores facilitadores del SIBO, son los antiácidos, los IBPs, ¿vale? Los que acaban en ol Sí, normalmente, ¿vale? Por no decir marcas, pero bueno, los que exacto. son inhibidores de la bomba de protones, que lo que hacen es bloquear para que tú no, o sea, tu bomba de protones no eche ácido clorhídrico al estómago y que baje el pH y que funcione todo mejor. Porque, perdona, Ismael, la población, yo no sé cómo a desbancar este mito, sigue pensando que eso te protege. O sea, le llaman protectores y Protector la gente se lo gástrico. toma cuando está de vacaciones, cuando Sí. come fuera de casa, sin ninguna Sí. motivación concreta, que ni siquiera, ni mucho menos recetado por su médico, pensando que te va a proteger de algo, ¿no? De algo que comas. Y aquí está el error, ¿no? Y vemos que puede tener estas consecuencias. Sí, sí, o sea, sin dudas. Al final, los IBPs se utilizan mucho y es una de las cosas que nosotros intentamos trabajar en la consulta al inicio como uno de los potenciales factores que al final tú vas a un poco a la causa de no me preocupa tanto el SIBO en el momento actual, si ya sé cómo tratarlo, si lo voy a tratar igual, independiente del origen. Pero lo importante para que no vuelvas a sufrirlo es trabajar, o sea, tratarlo, pero también trabajar el origen, porque si no, no vas a avanzar demasiado. Y aparte, pues tanto, o sea, nos pasa con los IBPs, pero también con los relajantes musculares, los antipsicóticos, con estos que te dejan un poco cao a nivel mental, ¿vale? Que también todos conocerán que, como has dicho tú, pues tipo diazepam o bueno, otros ansiolíticos y antidepresivos, sobre todo, que son los que, bueno, deprimen un poquito el sistema nervioso central, que pueden estar bien y que pueden ser necesarios y útiles para pacientes que tengan esos episodios agudos de estrés por distintas situaciones o por traumas y demás, por supuesto está muy bien indicado, pero la realidad es que al final tienes pacientes que llevan consumiendo algo para dormir 10 años o 15 años. Y es como, ¿cuándo empezaste a tomártelo? No, es que tuve un accidente de tráfico, pasó algo muy grave y ahí empecé a tomármelo y demás. Vale, y tienes 35 años, vas a estar tomándotelo hasta los 70. Bueno, tendrás que quitártelo, ¿no? O sea, es como, si te lo pusiste para dormir, o sea, te lo pusiste para otra cosa, pero ya no te lo puedes quitar porque si no, no duermes, pues vamos a intentar corregir eso, porque es que te estás tomando un fármaco de forma crónica por algo que a lo mejor, pues ya debería estar solucionado, pues no, esto pasa, o es que me puse el IBP porque tuve pylori, y a partir de ahí súper mal. Y es que ya no he podido quitarme el IBP. Bueno, pues que lo que hay que hacer es trabajar en el estómago y la mucosa del estómago. Entonces, bueno, eso, los desencadenantes farmacológicos están ahí, o sea, son factores de riesgo, no son los únicos. También eso, el exceso de estrés continuado, operaciones incluso, apendicitis, o sea, hay cosas que están ahí. También nosotros intentamos minimizar un poco como, no sé, a veces vienes como, pero ¿esto de dónde viene? O esto es que de pequeña es que tomé muchos antibióticos porque siempre estaba mala y tomé muchísima amoxicilina y demás. Es como, a ver, mm, es que nadie te va a poder decir que es de eso. Y el que te lo diga, aunque te lo diga con mucha autoridad de, esto te ha pasado por esto, pues como se está tirando un farol, si no lo sabe, si no lo vas a ver nunca. Y aparte es como, eso no lo vas a poder cambiar. Entonces, ¿qué más te da? O sea, como mucho a ti como profesional te tiene que servir para
saber un poco, orientar un poco la posible causa o conjunto de causas y a través de ahí, pues bueno, pues evolucionar o dirigir un poco al paciente. Pero si recibiste lactancia materna o no, o si tuviste parto vaginal o no, pues es algo que no vas a poder cambiar. O sea, céntrate en lo de ahora y vamos a mirar para adelante. Porque además la mayoría de la gente ha sufrido, o sea, ha cambiado mucho su alimentación, muchas veces, y la mayoría de la gente ha hecho dietas de todo tipo. O sea, dietas hiperproteicas, dietas keto, dietas para bajar de peso, para subir, para deportistas, para no deportistas, empiezan a tomar suplementos, se los quitan. O sea, no es fácil, o sea, no es como que ya el que sea vegano, que a lo mejor ese es casi más fiel, que cambia a ser vegano y a lo mejor es vegano ya toda su vida. Pero la demás gente, oye, pues no comes igual o tienes el mismo hábito con 20 años, que a lo mejor acabas de llegar a la universidad, que con 30, que a lo mejor estás empezando a trabajar, que con 40, que a lo mejor eres padre o madre, o sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, pues pensar que el resultado de lo de ahora es porque de adolescente hacías botellones, pues a ver, o sea, no, o sea, es que el que te lo diga, pues te lo está diciendo pues por convencerte a ti mismo de que sí, que efectivamente es por eso, ¿no? Pues si para ti es tranquilizador saber el origen, aunque sea mentira, aunque no lo vayas a saber de verdad, pues oye, no pasa nada, pues oye, adelante. Pero bueno, sí Sí, que el origen está bien, como dices, para buscar el cambio y dónde actuar. Y bueno, tenemos herramientas en ditoterapia para abordar los distintos tipos de SIBO, que no nos da tiempo a hablar de cada uno, pero debe saber la población que SIBO no es una sola cosa y de hecho puede tener tratamientos un tanto diferentes a nivel de nuestras herramientas, que son la dietética. También es importante explicar que debe asociarse a un tratamiento antibiótico, como bien han mencionado, porque bueno, eso hay que matarlo y hay que súper reforzarlo con la parte de alimentación, pero me gustaría saber tu opinión, ya que como dietistas nutricionistas, pues es lo que podemos hacer, no podemos pautar fármacos, sobre tu opinión sobre los antibióticos o complementos herbales, vitaminas, suplementos, complementos que puedan ayudarnos. ¿Son efectivos? ¿Tenemos buena información y evidencia al respecto? Yo la que tengo la he adquirido en gran parte gracias a ti, pero me gustaría que nos dejaras claro bueno, si podría tener valor en el tratamiento. sí. Eh, aquí, bueno, voy a lanzar un... O sea, a mí me gusta mucho trabajar con la dieta baja en forma. Somos nutricionistas, tener una dieta equilibrada y completa, adaptada a los gustos del paciente y que sea totalmente apta para tener un estilo de vida normal y posiblemente no le va a quitar, no va a tratarle desde el punto de vista, no le va a reducir el SIBO, pero le va a quitar la clínica, le va a quitar la sintomatología. Entonces, es muy positivo y pacientes que están muy mal, si das con la tecla y ese es el problema, o mayoritariamente ese es el problema, enseguida la mejora es abismal. La mejora es abismal. El tratamiento completo o ideal sería tratar con antibióticos junto con herbáceos mucho las mucosas, trabajar pues, bueno, las mucosas y la pared del intestino y demás, pues, con probióticos, con algunas cosas se pueden incluir para reparar un poco esa mucosa. Trabajar también con procinéticos o con estimuladores del complejo motor migratorio, que es como una especie de sistema que tenemos como para que precisamente esas bacterias y las facilitadoras a lo que ha podido producir estrés, era el bajo ácido clorhídrico o una infección, que esto es muy habitual también, que sea posinfección cuando empiezas con el SIBO. También hay SIBOs que son SIFOs, que son de cándida o de hongos, pues el tratamiento pues, es con un antifúngico, es también diferente. Hay un SIBO, o sea, depende de si es pues, con un tipo de bacterias o arqueas, que son las productoras, los tipos de gases que producen, o incluso lo hay de sulfuro de hidrógeno, que pues ahí la estrategia es diferente, porque tienes que hacer otro tipo de dieta.
pero la combinación de tratamiento farmacológico junto con herbáceo y otros complementos dietéticos y la dieta funciona muy bien. Y lo digo porque muchas veces el tratamiento de SIBO, cuando por lo general suelen acceder vía médico, el médico por lo general no se va a meter a hacerte una dieta, porque tampoco es su rol. A lo mejor te va a dar un listado de alimentos y apáñate. Y le va a poner el antibiótico y ya. A lo mejor incluso tampoco le pone el herbáceo. Entonces, claro, a lo mejor luego vienen a clínicas más especializadas y es como, yo es que ya el SIBO ya me lo hice y no me funcionó. Y es como, bueno, es que a lo mejor el tratamiento no lo has hecho de forma completa o de forma correcta. Entonces, eso nos pasa mucho. Y al revés también nos pasa, ojo, que claro, de nutricionistas que no tienen capacidad de prescribir un antibiótico, salvo que colaboren con algún médico, que es como en nuestro caso, al final pues, colaboramos con doctores, con médicos, y lo podemos hacer conjuntamente. Entonces, claro, muchas veces como, no, mejor el herbáceo. No, mejor el herbáceo no, es que tú solo puedes trabajar con herbáceo, no es que mejor el herbáceo que, ojo, por dos lanzas a favor, una con los antibióticos, los que se ponen para SIBO, hay metaanálisis de ensayos clínicos, o sea, es decir, tenemos mucha recopilación de muchos ensayos clínicos con unos resultados clínicos muy potentes. Entonces, no meter tampoco en el saco de, bueno, es que los antibióticos mal porque destruye la microbiota y demás, es como, bueno, es que tienes que destruir esa microbiota hasta en el intestino delgado. Y los que se utilizan para SIBOs son muy específicos y tienen mucha seguridad porque algunos de ellos ni siquiera se absorben, con lo cual solo pasan por el tubo digestivo. Entonces, bueno, o sea, hay estudios a un nivel tremendo y gran cantidad de ensayos clínicos viendo si altera la microbiota, si no la altera y demás, que la mayoría de los herbáceos a día de hoy no tienen esos estudios de respaldo. Entonces, que es muy fácil decir, oye, esto bien, esto mal, pero ojo, que luego vas a ver un poco lo que hay detrás y no son las cosas tampoco a veces como parecen. Y con la dieta un poco igual, que muchas veces se critica, incluso entre colegas y de nutrición y también, por supuesto, de otros profesionales sanitarios, de la dieta baja en FODMAP es muy estricta, tiene carencias y demás. Es como, uno, pues si la haces bien no tiene por qué tener carencias. Dos, si detectas que va a tener carencias, puedes suplementar al paciente con un polivitamínico, que tampoco pasa nada. Y tres, es de transición. O sea, que no es, vas a tener al paciente, que ese es el error a veces, cuando le dan una lista y a lo mejor viene a la consulta, es como es que llevo un año haciendo esta dieta, este Exacto, papel que me dieron, y el paciente está desesperado. Entonces le dices, vale, vamos a hacerla bien desde el principio, y dices, otra vez, no, me muero. ya. Y es como, Yo ya, es veo, que no me yo haces veo bien. igual de mal que el nutricionista no confíe en el tratamiento conjunto con antibióticos, como que el profesional médico dé una lista de alimentos bajos en FODMAP y ahí se quede la persona. Porque esto lo repito y lo repito, es un protocolo que tiene un principio y un fin. Si Sí, no, es que termina haciendo más mal que bien, porque es una dieta muy restrictiva que primero amarga a la persona y luego que te puede terminar teniendo déficit. Entonces, sí, bueno, yo animo a que cualquiera que le hayan pautado un protocolo así, aunque sea su mismo médico el que le ha dado el listado, pues que acuda a un nutricionista, que ahí sí que pueden intervenir especializado, hasta los que están menos formados en digestivo. Oye, organízame un menú con esto pero e está listo. incluso, claro, y que incluso sabes que hay cantidades de según qué alimento que a alguna persona pues le pueden ir mejor o peor, o muchas veces la persona si lleva tiempo revisando su patología, sabe cuándo se le ha distendido un montón la barriga comiendo esto o cuando con medio de aquello o dependiendo del momento del día incluso, pues se puede jugar con todo Sí. eso. Y mira, Bueno, la lanza hacia la dieta baja en FODMAP es que igual que pasa con los antibióticos, tenemos en PubMed, la base de datos que recoge la mayoría de los estudios científicos, debe haber como 600 o 700 artículos con dieta baja en FODMAP, con resultados para fibromialgia, para esclerosis, para síndrome de intestino irritable, para un montón de cosas. Para SIBO, por supuesto, que para SIBO también pues evidentemente para nosotros es la de elección. Entonces, no hay de tantas cosas o de tanto, de ciertas dietas tan específico, tantos estudios clínicos hechos para poder utilizarlo. Entonces, como es una dieta que si se hace bien, está basada en la evidencia y esa crítica fácil de puede generar deficiencias. Ojo que no es tan, o sea, que es muy fácil decirlo, pero oye, que ahí están las publicaciones que soportan un poco, que respaldan el buen uso de ella. Y aquí, y si me permites, te lo voy a unir un poco ya con otras cosas, y es, el problema a veces es que cuando haces una dieta baja en FODMAP,
estás quitando o reduciendo, o se recomienda reducir lactosa, fructosa, gluten de forma indirecta, porque se recomienda retirar trigo, centeno y cebada, que en España pues es la mayoría de la aportación de gluten, y por ende estás haciendo que el paciente prácticamente pase a ser, o sea, le hagas como si fuese intolerante a la fructosa, la lactosa y celíaco, la dieta. Entonces, esto para la gente que a lo mejor está ya muy metida y que incluso ellos mismos a lo mejor ya han hecho pruebas porque ya han visto que a lo mejor el pan les sienta mal o que los procesados, la bollería con azúcar, que tiene gluten y que tiene azúcar, que tiene fructosa y que tiene galactoligosacáridos, que es lo que tiene el trigo y el centeno, que es por lo que se quita dentro de que trabaja en FODMAP, pues ya ha notado que le sienta mal. Y a lo mejor incluso ya se ha quitado la lactosa, porque sabe que le sienta mal. Entonces, el propio paciente ya llega a que a esos, a un conjunto de alimentos que sabe que le sienta mal y que a lo mejor él ya se los ha quitado. Y hay que bueno, eso hay que revisarlo y hay que analizarlo bien para que no, oye, que no se vaya mucho, que el paciente no sufra vale, ¿cómo? Porque al final como pollo, arroz, calabacín y merluza. Y ahí me encuentro súper bien. Pero es que meter cualquier otra cosa y mal. No sé qué me pasa. Vale, pues lo que te pasa es esto. Entonces, eh, es importante acudir a un profesional especializado porque si a nosotros en esa entrevista inicial nos empieza a decir, yo ya he llegado a eso, a que esto me sienta mal, esto me sienta bien, o sea, me lo invento, ¿eh? El arroz me sienta bien, el calabacín me sienta bien, el plátano me sienta bien, pero depende, si estaba a veces me sienta bien, a veces me sienta mal. ¿Cómo está de maduro? Claro, o sea, si está muy maduro, pues más fructosa, pues Claro. efectivamente te va a sentar mal. Si la leche sin lactosa me siente un poco mejor, pero me sigue sentando mal. Entonces no es la lactosa. O sea, ya me está dando información de que posiblemente sea o la proteína de leche de vaca o la histamina. Entonces, fácilmente, o estoy con productos sin gluten, o bueno, a lo mejor antes de sin gluten, a lo mejor has pasado, o el profesional te ha recomendado espelta. La espelta se puede tomar en la FODMAP en cantidades pequeñitas, pero no se puede tomar, pero tiene gluten. Es como, me sigue sentando mal. Pues el problema no va a ser solo el SIBO y la FODMAP, va a ser que tienes un problema con el gluten. Alergia a trigo, o sea, alergia a gluten, alergia a trigo, celiaquía o sensibilidad a gluten no celíaca. Pero ya sabes un poco. Entonces, por eso es importante cuando hacemos esas preguntas de ¿te sienta mal el ajo y la cebolla? Y el pan y muchas cosas que no sabes que te... Eso, sí, pues eso es FODMAP. ¿Te sienta mal también el pescado azul, el alcohol, embutido, no sé qué? Pues eso es histamina. Entonces, incluso pasa mucho con, es que ya tengo SIBO y estoy con la FODMAP, pero es que no avanzo y es que además me siguen saliendo mal las cosas. En la FODMAP se permite cítricos, o sea, naranja, mandarina, fresas, kiwi, se deja tomate, se deja berenjena, se deja espinaca, lácteos sin lactosa. Eso, que en la FODMAP está permitido, en la distamina no se recomienda. Yo siempre he pensado, Ismael, cuando empecé a hacer estos protocolos en mis inicios, pues igual hace 10 años, yo decía, madre mía, lo peor es que quieras hacer una baja en FODMAP y una baja en histamina, porque se están como combatiendo, ¿no? Lo que permitimos en una no se permite en la otra, será como el más difícil todavía, ¿no? No he visto nada más complicado. Claro. Y eso es lo que nosotros normalmente solemos tener, o sea, los que nos llegan normalmente, bueno, a lo mejor solo quitarte lactosa, pues es relativamente sencillo, o solo quitarte gluten, pues es relativamente sencillo, pero ya quitar tantas cosas tan complicadas y demás, y sobre todo que sea sostenible, que sea completo y equilibrado y nutritivo, es verdad que no es tan sencillo, por supuesto, hay gente o sea, siendo paciente, o sea, que sin ser profesional lo puede hacer por su cuenta, pero bueno, no es muy habitual que sea, o sea, que se pueda conseguir y es verdad que es fácil que haya limitaciones o déficits nutricionales que el profesional enseguida te va a saber recomendar de suplementar. Pero, pero es muy habitual que cuando tienes estos problemas digestivos, ese bajo ácido clorhídrico, que tengas SIBO, se produce una alteración de la pared del intestino, lo que se llama mucosa intestinal, el borde en cepillo, o sea, donde está el enterocito, la célula del intestino, donde se absorben los nutrientes y donde están las enzimas y demás. Entonces, si eso ocurre, esa inflamación en esa parte del digestivo, del cuerpo, va a suponer o puede suponer que enzimas que se sintetizan ahí, como la lactasa para digerir la lactosa, como la enzima DAO, la diaminosidasa para digerir la histamina, la absorción de la fructosa, todo tiene que ver con esa parte del intestino. Entonces, si eso está muy dañado,
es normal que no solo tengas SIBO, sino que tengas SIBO, pero que tengas mala absorción a la fructosa, que tengas inflamación intestinal, que tengas déficit de DAO o problemas con la histamina y que todo va conjuntamente. Y lo que tienes que resolver es pues, esa capa del intestino y que todo vuelva a funcionar bien. Aunque Has luego ya... bajado, Ismael, has bajado un poquito por el intestino hacia abajo. Podríamos ya estar hablando de la otra, quizás no estamos ahora en el boom, pero sí que fue hace unos años y sigue presente del síndrome de Síndrome de intestino intestino irritable. irritable. ¿Eso qué es? Porque muchas personas también se lo han etiquetado y yo creo que a veces está menos definido todavía que el SIBO. Sí, totalmente. O sea, yo creo que antes cuando tenías un problema de digestivo, pues te ponían la etiqueta de colon irritable, que es síndrome de intestino irritable, como se debería definir por criterio de Roma 4 y demás. Al final nos pasa como con la fibromialgia, que es una patología de descarte, o sea, un síndrome, que el síndrome casi así un poco a lo bruto sería, o sea, muy resumidamente y casi de forma cómica es, no sabemos lo que es, o sea, un síndrome, pues eso, no tenemos ni idea de qué es, porque le ponemos la etiqueta de síndrome y a correr. Pues eso es un poco lo que es el síndrome de intestino irritable. Eh, Tiene que ver con un criterio diagnóstico que es excluyente. O sea, tienes que hacerle al paciente una serie de pruebas para descartar que no haya otras patologías que sí que tienen una entidad clara y que tienes un biomarcador. Entonces, para síndrome de intestino irritable no tenemos un biomarcador. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos hacer una analítica y decir, te ha salido tanto de De este síndrome. marcador, tanto de el colosín. Pues no existe eso. Entonces, al final tienes que ver y descartar otras patologías. Y cuando ya has descartado todo y se cumple una serie de criterios sintomatológicos, que haya dolor con las deposiciones, que se alteren a lo mejor las deposiciones o que tengas más cuadros diarreicos o más cuadros de estreñimiento, que a lo mejor tengas hinchazón, sensación de no evacuar completamente cuando vas al baño, todo esto, pues entonces cumples el criterio, una serie de ítems y te diagnostican como síndrome de intestino irritable. Pero claro, no tiene diagnóstico, o sea, no tiene biomarcador, con lo cual, ¿cómo sigues la evolución? Solo por la sintomatología, solo por la clínica. Y no tienes tratamiento dirigido, o sea, no tienes tratamiento específico. O sea, hay probióticos, hay algunas cosas que van bien para los síntomas, pero no como entidad clínica. Entonces, durante mucho tiempo ha sido un cajón desastre en el que todos los que tenían pues, patología digestiva acababan un poco en este diagnóstico y, y donde además pues, tiene que ver mucho pues, con el estrés, con los nervios, con toda esta parte que hablábamos un poco al principio y de forma rutinaria se utilizaba mucho pues, el uso de antidepresivos o ansiolíticos. Y en parte de los pacientes iba bien, porque lo que hacía era pues esa hipersensibilidad o esa reacción de estar como en estado de alerta y demás, pues lo deprimía un poco, pero es como matar moscas a cañonazos. Entonces, bueno, lo que se ha visto en el tiempo un poco es que gran parte de estos de síndrome intestino irritable pues son malas absorciones a la fructosa, son sobrecrecimiento bacteriano, son SIBOs, son intolerancias a la histamina, son problemas con el gluten. Y de hecho hay estudios súper bonitos, muy bien diseñados, en los que se comparan, o sea, se cogen a pacientes con esta característica, con síndrome intestinal irritable, y se les divide en grupos y se ve que además, pues, aparte de este diagnóstico, pues tienen a su vez un problema con el gluten o tienen un SIBO, les hacen las pruebas de SIBO y a lo mejor el 80% tienen SIBO. Entonces, el SIBO tienes marcador, tienes tratamiento, pues primero quítalo y claro, es como si ese SIBO es el que te está generando el hinchazón, la alteración de las reposiciones y demás, pues te lo resuelve, digamos, y lo has resuelto, entonces ya no cumples el criterio diagnóstico de síndrome de intestino irritable, que es la forma de diagnosticarlo, que no hay otra, como he dicho antes. Entonces, bueno, por eso a veces estos pacientes crónicos que vienen con, tengo gastritis crónica, síndrome de intestino irritable y fibromialgia. Pues es que es como, me has dicho todo y nada. Porque es que, o sea, no me aporta demasiado. O sea, me aporta que sé que tienes ciertos síntomas que van intrínsecos en estas patologías a la hora de diagnosticarlos, pero pueden ser mil cosas lo que te esté pasando. Y eso es lo que hay que ver. Y ahí el dietista o el clínico o el que tiene especialización en esto, enseguida puede saber qué pruebas tiene que recomendarte o te puede recomendar para ir descartando cosas, de lo más grave a lo menos grave, de lo más a lo mejor más económico, más rápido a lo menos económico y más lento. Todo eso es importante para el paciente porque
está desesperado, ha pasado por infinidad de centros, nadie le da una solución. Bueno, nadie, a lo mejor alguno parchea, es como, tómate esto, pero sigue mal. Entonces, todas estas que tienen mucho que ver con, tengo la sensación de comer e intoxicarme, o comer y que en cuanto como las cosas no me sientan bien, porque lo notas tú, hay que atenderlos desde una consulta de nutrición clínica especializada, porque ahí es donde sí que puedes marcar la diferencia de realmente acompañar al paciente y ayudarle a resolverle lo que le pase o por lo menos identificarlo, para que sepa ya que a lo mejor no tiene que tomar ciertos alimentos y que si los toma puede que tenga sintomatología o qué cosas puedes hacer para intentar que no le generen tanta sintomatología. Por ejemplo, tomarte alguna enzima, tomarte alguna cosa que se pueda hacer. Entonces, ese es un poco el trabajo complicado, o sea, complicado, complicado. ¿Sabes lo que pasa también? Que hasta que no se llega al diagnóstico concreto, que vivimos en una sociedad, para bien y para mal, que le encanta tener el diagnóstico y la pastilla perfecta para lo que te ocurre, cuestiones más sencillas, con apenas riesgos que podemos pautar nosotros, como puede ser un ayuno, apúntate a clase de yoga, empieza a meditar, un complemento relajante como puede ser un herbáceo, una valeriana o incluso ya un nootrópico, una ashwagandha, una glutamina, alguna vitamina, aunque sea una B12, porque pienses que cualquier cosita así, sencilla, incluso cosas a coste cero, como puede ser ese ayuno o esa meditación, en realidad supone mucho esfuerzo por el estilo de vida que tenemos a las personas y no la llevan a cabo. Por eso yo creo que a veces no se ven todos los beneficios en estos gestos tan sencillos o, por ejemplo, el dejar el pan, ¿no? El dejar los alimentos con gluten, a las personas les cuesta mucho porque Sí, no les damos la certeza de que eso les va a mejorar algo y es simplemente, oye, que no perdemos nada, que es probar totalmente. esto y no es la solución esa, sino que puede contribuir junto al resto de cosas que te he dicho. Y hablando de gluten, que tú eres el rey del gluten y eres el experto en gluten, además lo eres, ahora nos cuenta a qué organismo perteneces tú. Muy brevemente, dinos qué pasa con el gluten, es tan malo, tan bueno que es, y si solamente los celíacos deben retirárselo. Sí, o sea, yo llevamos muchos años trabajando con gluten y esto fue como muy indirecto. O sea, empezamos a trabajar en clínica, como cualquier dietista, pues bueno, atendiendo un poco lo que nos iba viniendo, pero empezamos a ver pacientes que nos venían con clínicas muy raras, sintomatologías muy raras, sugiriéndonos que en esa anamnesis, en ese historial que hacíamos, sugiriéndonos que eran los cereales o el consumo de pan o del gluten lo que a lo mejor estaba interfiriendo con eso que tenía, con ese cuadro. Y claro, esos cuadros eran a lo mejor esclerosis, autismo, fibromialgia, síndrome de intestino irritable. Entonces era como que, bueno, ¿qué pasa con el gluten? Esto te hablo a lo mejor en 2010, 2011. Y tanto es así que en un momento hicimos una publicación en Nutrición Hospitalaria, en una revista que, bueno, de habla hispana creo que ahora es la más potente de habla hispana en nutrición a nivel mundial, es una revista española, y publicamos un artículo que denominamos algo así como, ¿es el gluten el mayor agente etiopatogénico del siglo XXI? O sea, como es el gluten el causante de todas las enfermedades, porque empezamos a ver que había, claro, empezamos a rascar un poco de esta base de datos de búsquedas de artículos científicos en PubMed y efectivamente veíamos esclerosis y gluten, esclerosis múltiple y gluten, demencia y gluten, fibromialgia y gluten, migraña y gluten. O sea, unas cosas que era como, bueno, ¿qué pasa con el gluten? Entonces, a raíz de ahí empezamos a investigar mucho y a aplicar muchos de los tratamientos de dieta sin gluten en este tipo de pacientes y veíamos pues unos cambios muy, muy potentes a nivel de clínica y de calidad de vida. Y, y a veces era tan simple como dar con la tecla y quitar ese alimento, quitar algunos alimentos en concreto. Sabiendo, por supuesto, y que luego no se me echen encima todos los celíacos, de que no quitemos el gluten si no sabemos el diagnóstico de celiaquía. Por supuesto, si siempre lo decimos, que si quieres saber si eres celíaco, no tienes que quitarte el gluten, porque si no, no rompes el protocolo del protocolo diagnóstico. No pasa nada. O sea, si quieres diagnosticarte de celiaquía o dudas, o tu clínico duda, pues toma gluten durante 6, 8 semanas y ya está, y te haces la prueba y ya está. Eso iba a Pero que no decir, que pasa nada. lo puede haber dejado y estar tomando unas semanas previa gluten, que no pasa nada. Totalmente, Que por cierto, totalmente. Ismael, yo te empecé a seguir mucho más a raíz de ese artículo, ¿sabes? O sea, no sé cómo llegó a mi mano hace un montón de años,
y yo ya un poco te tenía la pizza y te viene el artículo y empecé como a ser más fan. Sí, o sea, a raíz de eso un poco, pues una empresa que es la empresa líder de Sin Gluten en Europa, de alimentación, pues me propuso pertenecer a su comité científico. Tiene un comité científico que se llama, bueno, Doctor Healthcare, o sea, Doctor Healthcare, no, perdón, SEAR Institute, Doctor SEAR Institute, y es un instituto, o sea, es un organismo científico, científico-técnico, que agrupa profesionales de todo el mundo, de la talla de, pues, bueno, de los poppers de celiaquía y de gluten a nivel mundial, bueno, pues de la talla de Fasano, de la talla de Katasi, de Luca Eli, o sea, gente muy, muy potente a nivel mundial que están en el comité. Y bueno, pues desde hace bastantes años, a lo mejor, no sé, 6 años o así, colaboro con ellos en esta pata de gluten y demás. Y, y hemos seguido evolucionando un poco la parte de sensibilidad gluten no celíaca sobre todo, porque la parte de celiaquía, a pesar de que cambia cada 2 por 3 y que es complejo el aplicar los nuevos protocolos diagnósticos y demás, a pesar de eso, la verdad es que se ha avanzado mucho también en la otra parte de sensibilidad gluten no celíaca. Y la diferencia es, en estadísticas, se estima que un 1% de la población es celíaca, pero como un 6-8% de la población es sensible al gluten no celíaca. Entonces, por estadística y por probabilidad, es más probable que estés en que seas sensible a que seas celíaca, por estadística, simplemente. Entonces, por supuesto, para diagnosticar sensibilidad al gluten no celíaca tienes que haber descartado previamente celiaquía. Por eso, por supuesto, que ningún problema en que la gente, pues hasta el diagnóstico, se haga las pruebas estando consumiendo gluten. Pero una vez que ya ha pasado esa parte de comprobar eso o que ya lo comprobó en su momento y que no quiere, pues no tiene ningún problema en quitarse el gluten y probar. Sí, o sea, sí que recomendamos normalmente que sea por un profesional, pero siempre por los mismos ejemplos, pero es que es así. O sea, si yo te digo, pues quítate las manzanas de la dieta, pues la manzana, sí. Pues no, la manzana, la pera y la naranja. Bueno, a la mitad de los españoles los han matado, pero A mí me de la mata, cuestión sí. de fruta. Pero yo qué sé, quítate la manzana, el mango y la papaya. Y Y es ya como, está. ¿no? Pero ¿para qué? No, no, quítate eso de la dieta, vale, pues me los quito, ningún problema. Pues parece que dices, quítate trigo y centeno, y es que, bueno, es como, es que no hay evidencias, que eso es pseudociencias, que no sé qué, es como, pero bueno, que puede tomar arroz, maíz, trigo sarraceno, quinoa, o sea, no sé, que puede tomar cereales, o sea, que no pasa nada, o sea, que como si no los quiere tomar, que no hay nada obligatorio, no hay nada que sea esencial. Y aún así le puedes dar tubérculos o le puedes dar cereales que le van a aportar pues hidratos si es lo que quiere el paciente y si le gusta y está acostumbrado a tomarlo. Pero no hay ningún problema en quitar el gluten, sino, o sea, salvo para la industria alimentaria, que evidentemente el gluten se utiliza para muchas cosas. Entonces, bueno, ahí a veces en los mensajes tampoco creemos que a veces están muy distorsionados y que ahí la prensa, los medios de comunicación también juegan un papel pues como muy alarmista, muy de incluso cambiar el significado de algunos estudios que dicen una cosa, sugieren una cosa y los medios de comunicación como que la cambian totalmente de orientación y parece que salta pues eso, a los medios más globalistas. Un paciente pues oye, es que si no eres celíaco parece que le estás a una, yo qué sé, con con una bata, yo qué sé, con una bata negra ahí, pero bueno, entonces Tenemos, esto, tenemos claro eso, que no es lo mismo ser celíaco que ser alérgico, por supuesto, al trigo en general, o esta sensibilidad al gluten no celíaca, que es cuando hemos descartado lo anterior. En ese sentido, a lo mejor podríamos decir que, ligado también a SIBO o a síndrome de intestino irritable o a cualquier otra patología de tipo autoinmune, que aquí la cantidad sí que importa. Por ejemplo, sabemos que un celíaco, bueno, debe ser extremo hasta con las trazas, hipertensión, ujú, pero sí que la cantidad importa, es decir, una persona que simplemente tenga esa sospecha de sensibilidad o tenga cualquier otra patología autoinmune, que el gluten yo también lo miro con malos ojos en esos casos, aquí sí que se podría decir, oye, pues al menos intenta reducirlo, que es obviamente a un celíaco ni a un alérgico se le sí, puede decir, es, vamos, huye cuando hay algo con gluten, pero ¿importa la cantidad? También en la prevención, de otras alteraciones. vale. Lo que vemos en los estudios es que la duración que suelen tener es entre 3 y 6 meses a lo mejor de duración. Entonces, claro, a nivel clínico estás evaluando un periodo relativamente corto.
En esto, lo que normalmente se propone o se hace es quitar de forma estricta el gluten los primeros meses. Luego, posiblemente, si recuperas mucho las mucosas, tienes una microbiota fuerte y demás, puede que trazas, incluso cantidades pequeñitas de masas o de panes, por ejemplo, en el caso de los panes, pues como más cuidados a nivel de calidad, o sea, tipo con pues, panes de masa madre, de fermentación lenta, que ya modifican un poco el trigo en sí, o las proteínas, el gluten y demás, pues parece que posiblemente sean capaces de tolerar pequeñas cantidades. Pero no está muy claro luego si eso pues, podría volver a desencadenar, llegar al punto anterior otra vez. Entonces, bueno, no está muy claro. Nosotros lo solemos reintroducir en función de la clínica y de la evolución del paciente. Pero la diferencia importante, que sí que es a nivel de calidad de vida relevante, es que pueden tomar trazas. O sea, que pueden tomar trazas, incluso hay protocolos de estos estudios, de estos colegas que tengo de pues, Sampers y algunos así muy, muy metidos en el tema, en el que ellos proponen hacer como una reducción del 95% del gluten en la dieta. O sea, que al final es como quitar todo lo que es obvio, o sea, quitar, pues no tomar pan con gluten, o sea, la pasta con gluten, masas de empanadas, todo eso, que no sean de gluten, pero que luego si hay trazas que tampoco suponga un problema. Entonces, bueno, eso está ahí, se está discutiendo también, ojo, de si hay que hacerlo de una forma, hay que hacerlo de otra, pero bueno, los protocolos de sensibilidad al gluten no celíaco, el Challenge Gluten Kill, que es como el challenge o el intento de provocar, hacer la provocación de gluten, se suelen dar desde 2 hasta 12 gramos de gluten al día. Normalmente de media entre 4 y 8 al día. Entonces, eso pues pueden ser como unas 2 rebanadas de pan, 2, 3 rebanadas de pan, pero es una cantidad importante. O sea, que al final, si un producto, imagínate, un fiambre de York, un fiambre de pavo, tiene gluten, que a veces llevan gluten, pero tiene un 92 de carne y tiene luego agua, sal, un excipiente y gluten, pues a ver, es que de gluten llevará 0,1. ¿Sabes? Que Claro. no, o sea, que al final depende mucho también de la cantidad, como decías, o sea, es muy importante la cantidad. Y, y el problema que tenemos con la sensibilidad gluten es que es de descarte, tienes que haber descartado las otras dos y que igualmente es cumplir una serie de ítems, no tenemos biomarcador, como pasaba también con las otras. Entonces, el diagnóstico tiene que ser muy, muy dirigido y conocer muy bien que estamos aportando adolecido con placebo en un grupo solo gluten, en otro no, o sea, en el tiempo, en una dieta con gluten y otra sin gluten, ver la sintomatología, hacer con un seguimiento muy, muy exhaustivo que tampoco se hace mucho a día de hoy. O sea, básicamente al final se resume en toma de té 2 o 3 días pan con gluten y sin gluten y si te sientas mejor sin gluten, pues ya está, ¿sabes? Entonces, en eso no tenemos, o sea, yo creo que no hay que intentar caer en esa trampa un poco de que luego los medios a nivel sanitario no tenemos muchos recursos, ni tiempo, ni recursos, ni para poder desplegar para este tipo de pacientes y no caer en la cosa de, pues si te sienta mal el gluten, pues quítatelo, ¿sabes? Ya. O si ya tú, o sea, si ya has tomado la decisión de que te lo vas a quitar porque me estás diciendo que cuando has estado mejor era cuando estabas sin gluten, pues no me preguntes. O sea, a nosotros no nos pasa tanto, lo digo un poco porque a veces como lo que en plan de, bueno, Sí. has ido al médico, sí, ¿qué te ha dicho? Y a veces reflejan eso de, bueno, pues si no te lo quieres tomar, no te lo tomes. O sea, es Aún como, así, yo recomiendo acudir a un dietista nutricionista porque creo que la gente no sabe en muchas ocasiones lo que es que algo te siente mal. La gente solo entiende sentir mal, pues no sé, alguien que le hayan extirpado la vesícula ha comido un montón de grasa, sensación de pesadez o, por ejemplo, en un SIBO que hay esa distensión que es tan visible, pero no hay esa percepción de qué es sentar mal, porque todo el mundo te va a decir por cultura, no, a mí el pan no me sienta mal, y yo pienso ya, pero me está veniendo con otra sintomatología donde, bueno, no tenemos quizá esa certeza, pero ya no es solo quitar el gluten, sino que te voy a quitar una serie de alimentos que quizá por otras cuestiones, no quitar, sino incluso reducir, ¿no? producir, Pueden sí. venir bien. Dicho Claro, y esto, habrá muchísimas personas a las que el pan pues les siente bien y lo puedan disfrutar y puedan mejorar otros aspectos de su alimentación y desayunarte su tostada tranquilamente, que no hay totalmente. problema. Totalmente. Incluso hacer un poco el picking, o sea, como un poco que a lo mejor saltártelo alguna vez en función de dónde estés. Pues si tienes Claro. SIBO, porque aunque se recomienda quitar oligosacáridos, al principio fructanos, Ujú. no pasa nada porque te tomes un día puntual posiblemente algo.
otra cosa está a lo mejor en una fase muy aguda, muy inicial, pues a lo mejor como que vuelves otra vez a tener sintomatología, a lo mejor te agobia o te genera disconfort y no quieres, pues también estás, que Sí. muchas veces es como muy psicológico, porque estás pagando por un tratamiento, te sientes culpable por saltártelo, pero a la vez no quieres quitarte la parte social porque para ti es importante en ese momento de tu vida ir a un restaurante a cenar con tu pareja o con amigas o lo que sea. Entonces, tiene que ver también mucho con esa parte del contexto, contextualizar mucho. Y luego hay pacientes que son muy sensibles y que cantidades muy pequeñas y que perciben cosas que como a lo mejor incluso el producto no sea ecológico, que no esté muy mal, que no esté como muy fresco, cosas a un nivel que se ponen muy mal, pero muy mal. Y eso, bueno, no es lo habitual, pero también hay pacientes que te lo perciben así. Quizá porque tengan otra sensibilidad o estén como más hiperactivas, la parte esta de atención que le prestan a observarse a veces, pero lo pasan muy mal. Y con respecto a lo que decías antes, añadiré dos cosas. Una, en el que para cada uno su normalidad puede ser diferente a la tuya, o a la mía. O sea, y el que ha ido 7 veces al baño y ha tenido etapas en las que iba con diarrea y ha llegado a tener 10 12 deposiciones al día, diarrea, todas, estar en 6 o 7 es estar normal. Estar Entonces, mejor. claro, y tener gases a diario cuando come, porque siempre tiene gases y siempre ha tenido gases, y no recuerda estar sin gases. Entonces, a veces, lo que para uno es una cosa, no tiene por qué ser que sea lo correcto, o lo que tú dices, es como que no tienes por qué a lo mejor notarlo. Y luego hay cosas, que esto también nos parece como muy curioso, que cuando estamos un poco metidos en estas cosas, que sabes las cosas que suelen ir mal, porque pues son muy habituales y son comunes en varias dietas y demás, como puede ser un ultraprocesado, eh, esta veces nos pasa, es como, me sienta súper mal, yo qué sé, el ajo, las cebollas, lo tengo súper comprobadísimo. Eso sí, me voy a un burger de mierda, con perdón, y me sienta fenomenal. Y dices, joder, ¿sabes? Y eso también pasa. Y ahí pueden darse dos cosas. O sea, lo primero, el paciente no tiene por qué mentirte. O sea, El ¿para qué estado te emocional del momento. en la parte emocional? Y muchas veces, como cuando a lo mejor ya vamos reintroduciendo o se lo saltan, es como, mira, ha sido mi aniversario, o mi cumpleaños, o he tenido una boda, me lo he saltado. ¿Y qué tal? Pues he metido todo esto y esto, ¿y qué tal? Pues bien, claro, pues es que estabas pues relajada, contenta, en un ambiente con tu familia, con tu pareja, lo que sea, pues no estás contando las pinchadas que llevas comidas, si Con te el estás simpático hinchando o activo. no. Claro. Pues que eso también lo vemos, o sea, Claro. que es súper importante. Entonces, bueno, al final son pacientes que muchos pasan por, ya son las hierbas, porque se toman muchas cosas, porque muchas veces han llegado al herbolario y empiezan a meterse en esa dinámica de yoga, meditación, herbolario y demás, y ya son, va, mis amigas o mis padres que si soy la hierba, que estoy perdiendo el dinero, que no sé qué tal, es como, y a lo mejor tienen la sensación de que efectivamente eso les va bien, pero tienen bueno, como un enfrentamiento de la parte emocional de lo que ellas hacen con respecto a lo que la sociedad o su entorno valora o su médico les dice. Entonces, esa dicotomía a veces es difícil para el paciente. Luego, tenemos pacientes que efectivamente están muy mal, o sea, que están muy mal y que llevan sufriendo mucho tiempo. Entonces, estas que es muy crónico y que les pasan muchas cosas a la vez y que a veces están conectadas, otras veces no, es muy difícil luego que veamos resultados muy rápidamente, que también es como, hay que ser paciente, o sea, llevas 10 años así, pues en 2 semanas, aunque vengas porque a tu amiga le ha ido súper bien con nosotros y en 2 semanas era otra persona, no siempre es así. Y tienen que entenderlo, que a veces eso es lo complicado, el darle el tiempo suficiente, darle un recorrido suficiente para ver si efectivamente respondes bien a la dieta o no, o al tratamiento o no. Y o sea, ser paciente. Y luego, pacientes oye, que al final solo quieren, o sea, para ellos esto es, no hacen su forma de vida a través de esto. Que esto también lo sufrimos mucho. Yo creo que no sé, o sea, no quiero ser brusco, pero es verdad que no, no podemos hacer a la sociedad, a la población, que lleguen a una consulta y que digan, yo soy fructosa, fibromialgia, o sea, que tu identidad sea una patología o un síntoma, por favor, es que estamos llegando a un Sí, punto.
muy triste, o sea, como sociedad. Y tiene que ver un poco con ese empoderamiento de leer mucho, de me le he comprado 3 libros, conocerás a no sé quién y qué opinas y estoy haciendo todo lo que dice y es como que el libro no lo ha escrito para ti, que lo ha escrito para todo el mundo. Sí, que aunque una persona tenga en un momento dado un síndrome de intestino irritable, le han querido meter en ese saco o un SIBO, no se autodefina con eso, ¿no? Al igual que Claro. hablamos en el mundo del entrenamiento de las lesiones, no, que en un momento puntual de tu vida tienes estas circunstancias, pero eso se puede subsanar. Y para terminar, Ismael, me gustaría invitarte otro día donde profundizáramos en otras cuestiones que han sido a veces tratadas como fantasiosas o incluso mentiras, como puede ser el déficit de enzima DAO o la fibromialgia. Yo, en mi primer congreso en el que hablaron de histamina y déficit de enzima DAO, hubo ponentes, compañeros, que dijeron a la propia ponente que no había ninguna evidencia de eso y que era poco menos que brujería. Y en este sentido, para centrarnos hoy en la parte digestiva, ¿tienen relación este aumento de la histamina, que la puedes definir brevemente, e incluso un diagnóstico de fibromialgia con estas patologías digestivas? Sí, o sea, nosotros lo vemos que está muy relacionado por 2 motivos. Uno, esto que comentaba al principio o antes de la pared del intestino delgado, donde se sintetiza esta enzima. O sea, esta enzima, que es la enzima DA o diaminoxidasa, es una enzima que metaboliza o que destruye las aminas biógenas, entre ellas la histamina. La histamina es una amina biógena, una sustancia que tenemos nosotros en el cuerpo y que tienen también otros seres vivos, incluyendo plantas y animales o que la puede producir, la microbiota que tenemos la pueden producir. Y esta enzima lo que hace es digerir esa molécula, esa sustancia. La histamina es esencial y es muy importante en el cuerpo y hace muchas funciones. De hecho, tenemos receptores en un montón de órganos, a nivel de neuro, o sea, de muchos tejidos y de muchos órganos, y tenemos 4 receptores diferentes para esta sustancia. Entonces, está ahí y nosotros la albergamos o sea, la almacenamos o acumulamos tanto en el mastocito como en el basófilo, sobre todo. El mastocito a todo el mundo le sonará, pues cuando estamos con una alergia y tomamos un antihistamínico, lo que hacemos es intentar que cuando hay una alergia a polen, por ejemplo, pues ese polen llega a una célula del sistema inmunitario y la reconoce y produce pues una reacción y degranula este mastocito, esta célula, y libera histamina. Y las reacciones que nos dan de alergia son porque esa sustancia que es el antígeno la ha reconocido, o sea, ha sido reconocida y ha liberado histamina. Entonces, esa histamina no es la misma que nosotros tenemos, o sea, no es la misma que controla la enzima DAO en el intestino. O sea, es la misma, pero no es del mismo origen. Entonces, el déficit de DAO es un problema por que estemos sintetizando menos de esta enzima en el intestino delgado y por ende somos capaces de digerir o metabolizar menos histamina o porque sinteticemos menos porque tengamos menos, o sea, a nivel genético, tengamos alguna mutación que nos implica, pues, sintetizar menos esta enzima. Lo mismo, ¿Qué incluso, nota, qué nota la gente, Ismael, cuando tenemos esa subida de histamina en el cuerpo, bien sea ingestión de algo no fresco, que antes has comentado algo también, como por una problemática de este tipo, de que la enzima, como pasaba con la lactasa, no se esté produciendo tanto? ¿Qué siente la gente? sí, la sintomatología es muy variada y es muy similar a la del sobrecrecimiento bacteriano o la de la sensibilidad al gluten no celíaca. La sintomatología principal o mayoritaria está relacionada con, por ejemplo, con cefaleas o migrañas, fatiga crónica o cansancio crónico, dolores musculares o articulares, problemas digestivos, hinchazón, diarrea, estreñimiento, dolor, acidez, gastritis, reflujo gastroesofágico y demás. La parte dermatológica, alteraciones de la piel, tipo urticaria, manchas, eczema, granitos, sobre todo como muy vinculada a picores, rojeces, el flushing, que te pongas de repente como muy roja con algunos alimentos o en distintas circunstancias, la urticaria crónica sobre todo, los sabones, los angiodemas y demás, es muy habitual, que es como más dérmico, y la parte como más de sistema neuroendocrino. Puede haber alteraciones del sueño, alteraciones hormonales relacionadas con la parte de ginecológica, alteraciones de la función cognitiva, es muy habitual, de lo que implica mucho con la dopamina o la histamina en el cerebro tiene un receptor y actúa como neurotransmisor, igual que la dopamina, otros neurotransmisores. Entonces, estos pacientes
vemos que hay pues mucho lo que se llama el foggy mind, o sea, como mucha alteración como mucho embotellamiento, neblina mental, como que te cuestan las cosas, como que tienes ahí un run run en la cabeza todo el tiempo, poca concentración o falta de concentración, incluso se asocia a TDAH, a más pacientes o diagnóstico de TDAH, y esto es muy habitual, de se me olvidan las cosas, estoy muy cansada, tengo más migraña y demás. Ahí hay que ver, es como, vale, eres mujer, tienes migraña, sí, te dan justo cuando tienes el periodo o los premenstruales, pues a lo mejor eso es más hormonal que solo histamina, pero puede estar muy relacionado porque la enzima DAO, de forma fisiológica en las mujeres, baja, la síntesis baja cuando en los premenstruales. Entonces, mm, que casualmente justo ahí se acentúen los síntomas, puede ser solo hormonal o puede ser hormonal vinculado también a la disminución de la DAO, de la funcionalidad de la DAO. Entonces, los síntomas son los mismos prácticamente que los de sobrecrecimiento bacteriano. La diferencia es la forma de diagnóstico y el tratamiento. Pues aquí identificas que tiene un problema con la enzima, pues puedes ingerir la enzima de forma exógena y hacer una dieta baja en histamina en vez de una dieta baja en FODMAP. Y si es porque está el tubo dañado, el intestino, pues reparar el intestino, reparar esas mucosas. Entonces, bueno, se trabaja un poco desde ese punto de vista. Claro, hay que controlar un poco la microbiota, pues la microbiota también puede producir histamina en el digestivo, entonces, bueno, se puede todo ir como complicando más y más, pero es muy habitual, la prevalencia no está muy clara porque, bueno, hablan desde un 2-3% hasta un 15% de la población, un 15 es mucho, sería más prevalente que la diabetes prácticamente, es mucho, es mucha población, pero sí que parece que está muy bueno, como muy increciendo, no hay, yo no he conocido, nosotros hemos publicado varias cosas de histamina, de déficit de DAO, una de hecho relacionada últimamente, o sea, los últimos estudios que hemos hecho con fibromialgia, porque ahí sí que lo veíamos como nosotros como muy claro y lo hicimos igual que con el gluten de forma muy indirecta, porque veíamos que estas mujeres de fibromialgia que venían, que tenemos muchas pacientes de fibro desde hace 10 años, iban súper bien con las dietas bajas en histamina y bajas en FODMAP, pero sobre todo con las de histamina. Y ver los síntomas, y es que el cuadro es el mismo. Saber la definición de cuál es la clínica, la sintomatología de fibromialgia, y es que es exactamente la misma que he mencionado nada, hace un rato. Entonces, ahí vimos un poco la posible conexión el posible tratamiento, porque fibromialgia al final es esta etiqueta igual sin biomarcador y cajón desastre y que posiblemente sea un cúmulo de muchas enfermedades o de muchas cosas a la vez y no todos los pacientes pues, van a ser iguales y no todos van a responder igual porque pues ahí hay un cúmulo de cosas que ese es el reto. Pero Sí, que no tenemos una biopsia y decimos, claro, tiene claro, fibromialgia, ¿no? eso es. Oye, Ismael, ya te he lanzado el testigo para que venga otro día y quiero que diferenciemos mejor todo el tema de la histamina, cómo puede subir y qué disgustos nos puede dar. Pero me gustaría que dijeras yo, que me he formado tanto contigo, dónde pueden, sobre todo los profesionales sanitarios, encontrar tus formaciones y seguir profundizando en estos temas, porque yo digo, además de primera mano, que no solamente das tus clases magistrales, sino que aportas material muy útil para utilizar en la clínica. ¿Dónde podemos acceder a tus cursos? Pues yo soy el director de Grupo Cinusa, que es Centro de Investigación en Nutrición y Salud, y de Clínica Cinusa, que es nuestra clínica principal. Entonces, dentro de grupocinusa.es, ahí tenemos todos los cursos que tenemos de la escuela nuestra. Y además también los que hacemos o colaboramos con otras academias, otros grupos muy potentes en España, como CEAN, del que yo soy el coordinador del máster o el curso de digestivo y del curso de microbiota, que es universitario. Entonces, más o menos un poco esto. También colaboro con algunos máster de algunas universidades o también de otras escuelas y demás, pero principalmente eso. Y sí que agradezco que lo hayas mencionado tú, pero nosotros van dirigidos a profesionales. No a público general. Público general, a lo mejor pues por internet, incluso a lo mejor pueden ver alguna charla mía de distintos temas, casi todos relacionados con gluten, fibromialgia, histamina y demás, pero bueno, que haya alguna cosa por ahí, algún vídeo que hago en YouTube, pero sobre todo dirigido a profesionales en nuestra web, que al final es donde centralizo un poco todo.
Sí, que, bueno, incluso el de Cean Group, que yo soy profe del experto en Sí, deportiva y así accedí al tuyo de digestiva, que a pesar de que se llama experto en patologías digestivas, incluye temas de alergia, histamina y sí, todo esto, o sea que es súper completo, también una parte hormonal muy interesante, hormonal femenina, de verdad es muy completo y luego además tú tienes cursos más pequeñitos, lo digo también porque son sí. más asequibles en tu web, muy interesantes, no solamente de digestivo, por cierto, hay algunos que no, y sobre todo que sepa la gente que detrás hay una persona que, bueno, que tiene un bagaje científico y clínico que, si no me equivoco, sigues pasando consulta incluso, Ismael, no sé dónde sacas tú el tiempo. Sí, sí, yo al final creo que esto sí que es una peculiaridad nuestra, o sea, como grupo y demás, de no conocemos, bueno, yo creo que no, hace poco hablando con una amiga y demás de Nutri, me comentó, dice, "Jo, pues este grupo hace, o sea, pues son o sea, son muy parecidos a vosotros y demás, y, pero no tengo como la certeza de que de un grupo privado, que al final nosotros somos privado, una clínica privada, un grupo privado, que haga investigación clínica y formación. O sea, sí que conocemos a muchos nutris que para mí son muy referentes, que son muy buenos docentes y clínicos, o que son muy buenos clínicos investigadores, pero que hagan las tres cosas no es muy habitual y no lo encuentro mucho. Y Yo es verdad tampoco. que la perspectiva de muchas veces, que esto pasa mucho cuando te van a criticar un poco, a veces, cuando te van a... Es como, mira, es que yo llevo tratando esto 10 años en mi clínica, sé un poco de qué va el tema, pero es que además es que hemos hecho 3 ensayos clínicos de esto y los hemos hecho y publicado nosotros. O sea, que hay cosas que nosotros los hemos hecho nosotros mismos o hemos aportado nosotros esa parte de conocimiento, esa pequeñita parte de conocimiento y claro, las formaciones son también sobre eso. Entonces, muchas veces cuando es como es que no hay evidencia, no hay estudios y tal, es como, a ver, o este estudio dice no sé qué, es como, bueno, que también sé de diseño experimental, que es que hacemos muchas investigaciones, entonces a veces te permite pues decir, bueno, que sí, que está bien, que ya conozco el estudio, pero permíteme que esto. Y luego la parte de clínica, que yo creo que es muy importante, el sentarte delante del paciente y más allá de lo que te diga un listado o una prueba, si el paciente está fatal y tú tienes esa intuición, esa posibilidad de poder ayudarle, es que, o sea, nosotros siempre teníamos como una máxima, que todo mi equipo se tenía que aprender a full, y era, si creemos que te podemos ayudar, te lo vamos a decir, y si creemos que no, también porque es que es muy frustrante también para el profesional no poder ayudar al paciente cuando viene y te dice, sigo mal, ¿eh? O sea, yo cuando luego paso poca consulta ya, paso solo 2 días a la semana y en dos clínicas diferentes, una de inmuno y la nuestra. Y cuando luego pues comparto con mi equipo, qué tal ha ido? Es como, bien, o sea, pero es como, pero de la que me acuerde, de la que no me deja dormir, es la que ha ido mal. Claro. Esa es la que me quita el sueño y estoy una semana como loco viendo cómo podemos ayudarla. O sea, y eso, para mí lo fácil sería, pues nada, pues me centro en las que van bien y ya está. O sea, porque claro, es como, va, toda la gente súper contenta, todo. No, no. O sea, ayuda a esa que nadie puede ayudarla, que esa es la complicada. Lo otro es más fácil, lo otro, claro. Es verdad que desde hace bastante tiempo, yo colaboro con muchas nutris, o sea, tengo muchas amigas en nutrición y nos derivamos muchos pacientes. O sea, yo pues hago de deportiva, de renal o de... Hay cosas que nosotros no vemos y que tengo amigas que lo hacen súper bien. Pues lo derivas y ya está. Pero también nos derivan mucho pues pacientes muy complicados que llegan a nosotros y tienes esa responsabilidad o esa perspectiva de tanto para el paciente como para el profesional que te la está derivando. Que a veces, muchas veces estas derivaciones han venido de médicos que no conocemos y que es como, "Buah", y nos mandan una carta y es como, ¿qué quieres que haga con este paciente? O sea, que está muy mal. Es como, bueno, vamos a intentarlo. Y claro, bueno, el problema, a veces es como que les va muy bien, de luego te mandan más. No te Ya. mandan, claro. Pero es una labor súper importante. Bueno, pecamos, ¿no? De mandar a lo mejor con lo que no hemos atrancado, sentimos que ya no podemos, pero
como digo, de verdad, gracias porque eso no es solo esa parte de barrerte con lo que no podemos, sino también lo que ayuda, ¿no? A los que estamos especializados quizás en otras cosas. Yo Ismael, creo que para... con la parte del paciente, o sea, hay dos cosas que creo que los profesionales tienen que tener en cuenta y también incluso los propios pacientes valorar del profesional, que a veces es mejor decirle que no le puedes ayudar o que crees que no le puedes ayudar y que dice mucho más del profesional que lo que el paciente cree. O sea, porque no, a lo mejor no lo hace o sea, que lo está haciendo por humildad, o sea, por respeto a no jugar con tu salud, que es la salud, que es lo más importante de la persona, y con su dinero. Entonces, para mí, eso es fundamental. O sea, al final la honestidad y demás, oye, no pasa nada, ¿sabes? Que no pasa nada, y es verdad que hay cosas que van saliendo y que se va avanzando mucho en la ciencia y todas estas cosas, pues muchas son nuevas, se van publicando muchos estudios nuevos y vas incorporando otros test diagnósticos, otros suplementos, otras cosas, y no pasa nada, o sea, es como dentro de ese recorrido que hace el paciente, a veces pues le puedes ayudar y a veces no. Y a veces es cuestión del timing. A lo mejor ha venido un momento en el que, oye, pues no, justo hace 2 años empezó un laboratorio y joder, tiene un producto que funciona súper bien, pero es que todo el paciente lo ha visto hace 5. ¿Ves? Para que a veces es el timing, el momento también, tanto del paciente como de la clínica o del profesional. Pero bueno, creo que hay un trabajo muy importante que los dietistas somos muy, muy capaces para muchas cosas y que creo que también la sociedad nos tiene que empezar a ver como un posible aliado, una posible ayuda para resolverle parte o gran parte de ese problema que sufre y que tiene. Y con una profesionalidad pues importante. Y eso es lo que tenemos que también defender nosotros como ética profesional y como trabajo profesional. Mi Y humilde es nuestra, opinión. y es nuestra responsabilidad seguir formándonos. Total. Pues, Ismael, para despedirnos, ¿qué vas a cenar hoy? Que es la pregunta también obligada en la despedida. Pues no lo sé, o sea, sé que voy a hacer una tortilla como de bacalao con patata, o sea, de patata con bacalao, pero la cena ni idea. Vale, o sea, vas a comer la tortilla con Voy a patata comer la bacalao. Ah, tortilla, va a sí. comer. Pues bueno, vamos a comer, que también es la hora. Bueno, gracias infinitas por este pedazo de entrevista. Y como digo, te esperaré de nuevo y te seguiré para seguir aprendiendo muchísimo de ti. Millones de gracias, Ismael. Con gusto. Muchas gracias, Paloma, y pues nada, desearte lo mejor y felicitarte por el éxito que sé que vas a tener ya anticipado. Bueno, esperemos. Si no, hemos disfrutado. Muchísimas Eso es. gracias. Un abrazo. Chao.